Hola, soy Gabriel Simón Frem, docente de la materia Derecho del Trabajo. En este link me propongo desarrollar parte del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, conforme lo tipificado por la Ley 15.057 y su correlato con la Resolución 1840 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Se aclara que el presente solo tiene fines pedagógicos y que deberá ser contextualizado con los otros videos que encontrarán en la plataforma, como así también con la bibliografía sugerida que siempre deberán consultar. Espero que sea de utilidad. La audiencia de conciliación se encuentra prevista en el artículo 30 de la Ley 15.057. Con posterioridad a la audiencia preliminar que ordena el artículo 38, el juez podrá intentar la conciliación sin demorar el curso del proceso. Igualmente, salvo disposición en contrario de las normas aplicables al caso, en cualquier estado del proceso, las partes también podrán conciliar el juicio mediante presentación escrita del acuerdo para su homologación o su presentación espontánea a primera audiencia. De arribarse a la conciliación total o parcial dentro de los 5 días siguientes, el juez se pronunciará homologando o no el acuerdo y podrá eximir a las partes si éstas lo solicitaren del pago de tasas. La homologación producirá los efectos de cosa juzgada. El artículo 20 tiene que ser contextualizado y analizado con parte del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, en una de sus partes, dice que los acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios solo serán válidos cuando se realicen con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediare resolución fundada de cualquiera de esta que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. En el análisis de la Ley 15.057 se observa que hay 3 clases de audiencia. La audiencia preliminar, tipificada en el artículo 38, la audiencia de conciliación, prevista en el artículo 30, y la audiencia de vista de la causa, prevista en los artículos 53 a 56. La audiencia de conciliación, tipificada en el artículo 30, es la que primero aparece en el texto de la Ley 15.057. No obstante, su fijación en el expediente es posterior a la audiencia preliminar. La conciliación es un modo de conclusión del proceso laboral. Estadísticamente, en el procedimiento laboral, la conciliación es uno de los institutos más eficaces por su rapidez, por el bajo costo y por la justa solución del conflicto que implica su terminación. Generalmente la conciliación tiene por objeto pretensiones y no el derecho en sí, porque los derechos son irrenunciables para el trabajador. El juez debe intervenir dinámicamente en la conciliación, garantizando una ecuánime composición del conflicto, teniendo en cuenta el derecho y los hechos controvertidos, o sea, que lo acordado no solo sea justo, sino también razonable. De ser así, el juez procederá a homologar el acuerdo. La homologación es la manifestación expresa por parte del órgano jurisdiccional que da cuenta que lo convenido
no conculca el orden público laboral. Algunas notas útiles a observar en relación a la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación la va a fijar el juez, y el juez la va a fijar o bien de oficio o a pedido de parte. No es obligatorio fijarla, porque en el contexto del análisis del artículo 30 se establece la facultad del juez, al utilizar el vocablo, podrá fijarla. La audiencia de conciliación se va a fijar con posterioridad a la audiencia preliminar. Antes, en el artículo 25 de la ley 11.653, se podía fijar en cualquier estado del proceso. A la audiencia de conciliación se cita a las partes y a los abogados. A la audiencia de conciliación no deben asistir los testigos. Es altamente conveniente que a la audiencia de conciliación vayan las partes. Si las partes asisten a la audiencia de conciliación, los letrados van a tener un mayor poder negociacional, van a tener una mayor amplitud, porque si hay ofrecimientos, esos ofrecimientos van a ser consultados en forma directa e inmediata a la parte. Por supuesto que no es obligatorio conciliar. Si se concilia, se puede conciliar la totalidad del juicio o parcialmente. En su actual redacción, el artículo 30 de la ley 15.057 no prevé multa en caso de incomparecencia. Si la multa estaba prevista en el artículo 25 de la ley 11.653, pero, reitero, en la actualidad no se prevé una sanción por la falta de asistencia. La audiencia de conciliación puede ser tomada por el juez, la puede tomar un funcionario o la puede tomar un empleado. No está prevista la videograbación de la audiencia de conciliación. Algunas alternativas que se pueden dar en la audiencia de conciliación. Que las partes comparezcan, y si las partes comparecen, se puede conciliar, se puede no conciliar porque las partes no se ponen de acuerdo, o si están cerca en cuanto a ofrecimientos y pretensiones, se puede fijar una nueva audiencia para ver si se puede llegar a una conciliación. Esa audiencia se va a fijar teniendo en cuenta la disponibilidad de la agenda del tribunal. También está la posibilidad de que las partes no comparezcan. Si no comparecen, en principio no se les va a aplicar una multa porque no hay sanción prevista en el texto de la ley 15.057. Independientemente de la audiencia, las partes pueden presentar por escrito un acuerdo conciliatorio. En este caso, el tribunal va a analizar si es procedente o no la homologación del mismo. Si se llegase a conciliar, quien actúa va a tomar las pautas del acuerdo, se va a levantar un acta y el juez va a analizar la procedencia o no de ese acuerdo. Le va a dar virtualidad al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si el acuerdo celebrado por las partes no conculca el orden público laboral, el juez procederá a su homologación. La homologación produce los efectos de cosa juzgada, y al producirse los efectos de cosa juzgada, se exterioriza la inimpugnabilidad, la inmutabilidad y la coercibilidad del acuerdo conciliatorio, y con ello se logra la seguridad jurídica. Subrayo que una cosa es el registro de un acuerdo conciliatorio y otra cosa distinta es la homologación
del acuerdo conciliatorio. El registro no hace cosa juzgada. El juez o la autoridad administrativa, cuando registra un acuerdo, no evalúa si se llegó a una justa composición de los hechos y el derecho. En cambio, si el acuerdo ha sido homologado, se advierte de que la autoridad administrativa o jurisdiccional ha hecho una manifestación expresa que da cuenta que lo convenido no conculca el orden público laboral. El registro de un acuerdo no hace cosa juzgada. La homologación de un acuerdo sí hace cosa juzgada. En la práctica, muchas veces, la homologación implica una manifestación en la cual, por ejemplo, se homologa con fuerza y autoridad de cosa juzgada el acuerdo conciliatorio que antecede, por considerar que las constancias del presente juicio, de las explicaciones dadas por cada uno de los litigantes, como así también de las bases de lo convenido, no surge obstáculo alguno, habiéndose alcanzado una justa composición de la litis, no conculcándose el orden público laboral. Lo recién referenciado es en definitiva lo que le da validez al acuerdo. La validez del acuerdo queda supeditada a la resolución fundada de la autoridad administrativa o judicial. Y esto lo ha sostenido reiteradamente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en los autos Rosas, Horacio Oscar contra Mafre ART Sociedad Anónima sobre accidente de trabajo o acción especial, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expresó que el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los acuerdos conciliatorios en materia laboral solo serán válidos cuando se realice con intervención de la autoridad judicial o administrativa y mediare resolución fundada de cualquiera de estas que acredite que mediante tales actos se ha alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes. En el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, los artículos 31 y 32 de la Ley 15.057 van a regular la demanda. El artículo 33 se va a referir al traslado de la demanda y el artículo 34 va a legislar acerca de la contestación de la demanda y de la contestación del segundo traslado. El artículo 31 fija que la demanda se interpondrá por escrito y contendrá nombre, documento de identidad, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil y profesión, oficio u ocupación del actor, nombre y domicilio del demandado, la designación precisa de cada uno de los conceptos reclamados, los hechos en que se funde cada uno de los reclamos expresados claramente, el derecho en que se sustentan las acciones deducidas expuestos sucintamente, la liquidación de los rubros correspondientes, la mención de los elementos de prueba que la parte intente hacer valer para demostrar sus afirmaciones. Asimismo, presentará los documentos que obraren en su poder y si no los tuviere, la individualización indicando su contenido, la persona en cuyo poder se hallaren o el lugar, archivo u oficina donde se encuentren, la petición en términos claros y positivos, la constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliatoria en caso de corresponder. Este último párrafo del artículo 31, a la fecha, todavía no es exigible,
puesto que la instancia conciliatoria en la provincia de Buenos Aires administrativa es voluntaria. El artículo 32 expresa que si la demanda tuviese algún defecto u omisión, se deberá ordenar que sean salvados dentro del 5º día, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda, sin más trámite ni recurso. Si la demanda no resultase claramente la competencia del juez, se pedirá al actor las aclaraciones necesarias con igual plazo y apercibimiento. Cuando la acción continúa por los derechohabientes, se adjuntarán los certificados que acrediten la defunción y el parentesco invocado, y en aquellos casos que corresponda, además se adjuntará testimonio o copia certificada de la declaratoria de herederos. Para el supuesto que la parte omitiera adjuntar los instrumentos descriptos, el juez intimará al interesado a que acompañe los mismos bajo apercibimiento de archivo. Incoada la demanda y cumplidos con todos los recaudos formales y sustanciales, se procederá a dar traslado de ella. Al respecto, se debe leer el artículo 33 de la Ley 15.057, el que dispone: presentada la demanda y previo cumplimiento, si correspondiere, de lo dispuesto en el artículo 32, el juez correrá traslado al demandado, a quien citará y emplazará para que comparezca y la conteste dentro del plazo de 10 días, el que será ampliado en razón de la distancia en un día por cada 200 kilómetros o fracción no menor de 100, bajo apercibimiento de tener aquella por no contestada, y a pedido de parte o de oficio, será declarado rebelde. La declaración de rebeldía se tendrá por notificada por Ministerio de la Ley. En ambos supuestos se presumirán ciertos los hechos lícitos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario. Dado el traslado de la demanda, lo que naturalmente debería suceder es la contestación de la demanda. Si se contestó la demanda y se cumplen con los recaudos temporales, sustanciales, formales, de la contestación de la demanda se le va a dar un traslado al actor para que conteste lo que se conoce como el segundo traslado. En tales circunstancias, el artículo 34 fija que la contestación de la demanda deberá contener en lo aplicable los requisitos de los artículos 31 y 41. El demandado deberá articular todas las defensas que tuviere, incluso las excepciones y la prescripción, y ofrecerá además toda la prueba de que intente valerse. En esa oportunidad también podrá deducir reconvención, siempre que sea conexa con la acción principal. Las pruebas respectivas se ofrecerán en forma separada para cada uno de tales supuestos. De la contestación de demanda se correrá traslado al actor, a los efectos que dentro del plazo de 5 días cumpla con la carga impuesta en el último párrafo de este artículo, y en caso de haberse opuesto defensas de excepción y o prescripción, en el mismo plazo deberá responderlas. Asimismo, si se alegasen nuevos hechos, podrá ampliar su prueba
exclusivamente respecto de ellos. En caso de reconvención, se dará traslado al actor para que la conteste y ofrezca pruebas en la forma establecida en el segundo párrafo por el plazo de 10 días. De la contestación de la reconvención se dará traslado por 5 días a los mismos fines que los previstos precedentemente para el traslado del responde de demanda. En los traslados dispuestos en el artículo anterior y en el presente, las partes deberán reconocer o negar específicamente la autenticidad de los documentos acompañados que se les atribuyen, como así también la recepción de cartas, correos electrónicos, cartas documentos, telegramas, cualquier otra comunicación a ellos dirigidas y cuyas copias se adjunten, bajo apercibimiento de tenerlas por reconocidas o recibidas, según el caso, debiendo a su vez pronunciarse respecto de las demás pruebas ofrecidas. Desde la doctrina encontramos distintos conceptos de demanda. Hay quienes dicen que es el acto de iniciación procesal, en donde una de las partes del proceso manifiesta su pretensión ante el órgano judicial. Otros la conceptualizan como el primer acto procesal mediante el cual el sujeto introduce ante el órgano jurisdiccional una pretensión concreta. Otros la definen como el acto procesal por el cual una persona que se considera afectada en sus derechos inicia una acción contra otra a fin de obtener la tutela judicial efectiva. También puede ser definida como el trámite que da inicio a una acción judicial, el que debe reunir ciertas características y exigencias. También puede definírsela como el medio hábil para ejercer el derecho a la acción. La interposición de la demanda debe cumplir, por lo menos, con mínimos requisitos. La demanda debe plantearse por escrito, se tiene que acompañar el formulario de ingresos de datos, se debe dar cumplimiento con el reglamento de presentaciones electrónicas, constituyendo domicilio electrónico, se tiene que dar cumplimiento con las distintas acordadas y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el abogado debe dar cumplimiento con sus obligaciones fiscales y previsionales, se tiene que dar cumplimiento con los recaudos del artículo 31 de la Ley 15.057. Y justamente el artículo 31 de la Ley 15.057 establece, entre otros requisitos, la identificación de quien demanda, los datos filiatorios entonces del accionante, del legitimado activo, del actor, la identificación del demandado, o sea, a quién se demanda, el objeto con una designación precisa de cada uno de los conceptos que se van a reclamar, los hechos. La demanda también tiene que contener el derecho en el que se van a fundar esos hechos. La demanda tiene que tener una liquidación. Se tiene que acompañar con la demanda en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires todos los elementos probatorios que la parte considere pertinentes. Y no solamente se tienen que acompañar todos los elementos, sino que también se deben ofrecer todos los elementos probatorios. También el artículo 31 nos habla de un recaudo que es la petición. La petición debe ser manifestada en términos claros. También el artículo 31 de la Ley 15.057 se refiere a la constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo la instancia conciliatoria en caso de corresponder.
En la actualidad, en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, no existe una instancia administrativa o conciliatoria previa, obligatoria, a partir de lo cual este requisito no tiene validez, no es exigible. Pueden darse dentro del proceso situaciones, circunstancias que deben ser ordenadas por el juez. El artículo 32, en este contexto, habla de las demandas que tienen defectos u omisiones. O sea que, por ejemplo, no se dieron cumplimiento con los requisitos del artículo 31, en cuyo caso la Ley 15.057 establece que el juez deberá ordenar que sean salvados, intimando a la parte que ha incumplido con estos requisitos, hacerlo bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda sin más trámite ni recurso. También pueden darse situaciones en las que el juez dude de su competencia, dude de su aptitud para entender en la causa, a partir de lo cual el juez tiene la facultad, tiene la prerrogativa de pedirle a la parte las aclaraciones necesarias. En este caso también deberá emplazarla para dentro del 5.º día lo aclare bajo apercibimiento de tener por no presentar la demanda sin más trámite ni recurso. También puede darse la situación del fallecimiento del trabajador, en cuyo caso el juez requerirá que se le adjunte el certificado de defunción y los certificados que acrediten el parentesco, eventualmente la declaratoria de herederos. En este caso, el artículo 32 nos habla de que el juez emplazará a los herederos a que se presenten bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones. Cumplidos los recaudos formales, sustanciales, previstos en el artículo 31, eventualmente salvadas las deficiencias, las omisiones tipificadas en el artículo 32, el juez va a dar traslado de la demanda. El traslado de la demanda se da por 10 días. Estos 10 días pueden ampliarse en razón de la distancia. Un día por cada 200 kilómetros o fracción no menor de 100 kilómetros. El traslado de la demanda se realiza bajo apercibimiento de tenerla por no contestada. Quien no contesta la demanda y ha sido correctamente emplazado queda en situación de rebeldía, siendo reiterativo. Si no se contesta la demanda, la persona que ha sido correctamente notificada y no lo hace, va a quedar rebelde. La rebeldía es la situación que ocurre dentro del proceso cuando una parte correctamente notificada y emplazada no comparece a contestar la demanda, no da respuesta al traslado conferido o al acto al que fue citado. La rebeldía tiene distintos efectos. El rebelde va a perder el derecho a contestar la demanda. El rebelde pierde el derecho de valerse de los elementos probatorios que pudo haber tenido. El rebelde va a tener constituido el domicilio en los estrados. Y esto implica que se le va a notificar por Ministerio de Ley las resoluciones del proceso los días martes y viernes. También se le va a notificar en los estrados la audiencia de vista de la causa
para que absuelva posiciones. El artículo 33 de la Ley 15.057, en su último párrafo, establece una presunción realmente importante. La rebeldía presume la veracidad de los hechos lícitos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario. Cuando hablamos de la rebeldía y de su notificación, se advierte una inconsistencia legal. Hay una contradicción entre lo que es el artículo 16 y el artículo 33. Mientras el artículo 16 identifica los actos que se notifican personalmente o por cédula, entre los que se encuentra la declaración de rebeldía. El artículo 33 dice que la declaración de rebeldía se tendrá por notificada por Ministerio de la Ley. La contradicción es: ¿la rebeldía se notifica por cédula o personalmente o se notifica por Ministerio de la Ley? Entendería que por la trascendencia del acto procesal, los efectos y las consecuencias que trae aparejada la rebeldía, debería ser notificada en los términos del artículo 16 de la Ley 15.057, o sea, personalmente o por cédula. Corrido el traslado de la demanda en los términos del artículo 33, quien ha recibido la cédula debería contestar la demanda. Debería contestar la demanda dentro del plazo otorgado. En principio, si no se amplía en razón de la distancia, el plazo es de 10 días hábiles. La contestación de la demanda debe ser realizada por escrito. Se deben acompañar el formulario de ingresos de datos, se debe dar cumplimiento con las acordadas y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se debe dar cumplimiento con el reglamento de presentaciones electrónicas, constituyendo el domicilio electrónico. El abogado debe dar cumplimiento con sus cargas fiscales y previsionales. Por último, se debe dar cumplimiento con los artículos 31 y 41 de la Ley 15.057. El artículo 34 de la Ley 15.057 nos remite al artículo 31 en relación a los requisitos sustanciales y formales, a partir de lo cual, en la contestación de la demanda, tiene que estar correctamente identificado quién contesta, datos filiatorios, eventualmente de la representación que está invocando. En la contestación de la demanda se debe acreditar la personería que se invoca, se tiene que designar con precisión cada uno de los conceptos por los que se está contestando, o sea que se debe delimitar el objeto, se tiene que explicar los hechos, articulando todas las defensas. Generalmente, lo que hay que hacer es desconocer, negar, rechazar pormenorizadamente cada uno de los hechos aludidos en la demanda. En la contestación de la demanda se debe invocar el derecho, planteando todas las inconstitucionalidades y cuestiones que hagan a la defensa. La contestación de la demanda debe, de ser necesario, impugnar cada uno de los rubros liquidados y pretendidos en la demanda. Con la contestación de la demanda se debe acompañar y ofrecer todos los elementos probatorios. Esto implica que se tiene que ofrecer, por ejemplo,
la prueba confesional y acompañar el pliego de posiciones. Si quien contesta la demanda es una persona jurídica, la persona jurídica, en el contexto del artículo 41 de la Ley 15.057, tiene la opción de elegir a la persona humana que la va a representar, a partir de lo cual tiene la obligación de identificarla y de identificar el domicilio de ella, el que debe encontrarse dentro del asiento del órgano jurisdiccional. En la contestación de la demanda también, si es una persona jurídica, además de la identificación del absolvente, se puede proponer un absolvente sustituto. La contestación de la demanda también debe tener en términos claros la petición que se va a vincular seguramente con el rechazo de la demanda con costas. La contestación de demanda es la respuesta del accionado a la demanda. Puede ser conceptualizada como el acto procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y defensas respecto de una demanda. La contestación de la demanda es una etapa del proceso donde el demandado responde formalmente a las acusaciones que se han presentado contra él en la demanda inicial. Esta respuesta debe presentarse dentro de un plazo específico establecido por la ley. En lo concreto, en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, la contestación de la demanda debe materializarse dentro de los 10 días hábiles de recibida la cédula. La contestación de la demanda permite al demandado exponer su versión de los hechos, argumentar defensas legales y plantear cualquier contrademanda o excepción que considere pertinente. Siendo reiterativo, pero es muy importante destacar que en la contestación de la demanda se debe reconocer o negar específicamente la autenticidad de documentos, la recepción de correos electrónicos, cartas, documentos, telegramas. En caso de no negarse, se los tendrán por reconocidos o recibidos, porque el apercibimiento previsto por el artículo 34 es justamente ese, tenerlos por reconocidos o recibidos. En la contestación de la demanda, el accionado debe pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas. En la contestación de la demanda, el legitimado pasivo debe plantear excepciones y cuando plantea las excepciones debe ofrecer en forma separada la prueba en relación a ellas. En la contestación de la demanda, el demandado, si lo considera pertinente, debe reconvenir. En caso de que reconvenga, se le dará traslado al actor por el plazo de 10 días. De la contestación de la reconvención, se le dará traslado al demandado por 5 días. La reconvención, también conocida como contrademanda, es la acción del demandado contra su demandante en el mismo proceso. Es la pretensión autónoma que intenta el accionado contra el actor en el mismo proceso, la que debe ser resuelta en forma conjunta con la demanda. Es una acción legal ejercida por el demandado en un juicio. Consiste en presentar una demanda contra el demandante original en el mismo proceso, alegando hechos y fundamentos jurídicos diferentes, pero relacionados
con la cuestión planteada en la demanda inicial. Algunas características de la reconvención es deducida por escrito, en el mismo escrito de la contestación de la demanda, ya que no es posible hacerlo después, o sea, que la reconvención debe ser interpuesta dentro de los plazos establecidos para contestar la demanda inicial. Es contemplada por la ley por motivos de economía procesal, para evitar una multiplicidad de juicios. Se aprovecha entonces el proceso instado para debatir en él otras pretensiones que introduce el demandado y que se dilucidan en el proceso conjuntamente con las del demandante. Claramente la reconvención busca evitar pronunciamientos de sentencias contradictorias respecto de pretensiones conexas. El demandante original, ahora también demandado, tiene la oportunidad de responder a la reconvención presentada. La reconvención supone la ampliación del objeto procesal. Contestada la demanda, se le va a correr un traslado al actor, al accionante, para que dentro de los 5 días conteste lo que por derecho corresponda. Este segundo traslado se encuentra tipificado en el artículo 34, tercer párrafo de la Ley 15.057. La contestación del segundo traslado se debe realizar por escrito, dentro del plazo otorgado. En la contestación del segundo traslado, el actor debe reconocer o negar específicamente la autenticidad de los documentos, la recepción de los correos electrónicos, cartas, documentos o telegramas relatados en la contestación de la demanda o introducidos en la contestación de la demanda, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos o recibidos según sea el caso. En la contestación del segundo traslado, el actor o el accionante debe responder el planteo de excepciones que pudieron haber sido interpuestas con la contestación de la demanda. Y también en la contestación del segundo traslado, el actor o el accionante debe acompañar y ofrecer todos los elementos probatorios respecto de los nuevos hechos introducidos por el demandado y de las excepciones que pudieron haber sido planteadas por él. Adviértase que no es igual, no son sinónimos, tienen diferencias, el nuevo hecho con el hecho nuevo. El nuevo hecho, introducido en el artículo 34 de la Ley 15.057, se refiere a acontecimientos o sucesos de la vida anteriores a la interposición de la demanda. El hecho nuevo, por lo contrario, son acontecimientos o sucesos de la vida ocurridos después de trabada la litis o conocidos con posterioridad. Reitero, los nuevos hechos son los que alude el artículo 34. Los hechos nuevos están tipificados en el artículo 52. El artículo 52 establece que cuando con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho o documento que fuera pertinente respecto de las pretensiones planteadas, podrán denunciarlo hasta dentro del 5º día posterior a la notificación de la audiencia de vista de causa, ofreciendo la prueba respectiva. Si el juez considerase inadmisible el planteo, lo desestimará in limine,
si lo considerase prima facie admisible, dará traslado a la otra parte, quien al momento de contestarlo podrá también alegar otros hechos en contraposición a los denunciados y ofrecer la prueba de la que intente valerse. Subrayo que la mera negativa de la relación laboral no es un hecho nuevo. Este concepto ha sido generado por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la que, entre muchos precedentes en la causa 90.750 Páez Marcos Gustavo, estableció que la mera negativa, desconociendo la existencia de la relación laboral directa, no importa el ingreso de un nuevo hecho que habilite la ampliación innovadora intentada al amparo del artículo 29 de la Ley 11.653. Es el antecedente del actual artículo 34 de la Ley 15.057, conforme se verifica en el encuadre originario. Me gustaría precisar que la demanda, la contestación de demanda, la contestación del segundo traslado, forman la cuestión controvertida, el asunto que debe resolver el juez. Lo expresado en la demanda, en la contestación de la demanda, en la contestación del segundo traslado, con las limitaciones que impone el propio artículo 34, constituyen también una limitación para el órgano judicial, en el sentido que sólo debe referirse en su decisión a las acciones que se hacen valer en ellas. El juez no puede extenderse a otros aspectos. Si el juez se extiende a otros aspectos, falla ultra petita y conculca con ello el principio de congruencia. En definitiva, de la interrelación de los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley 15.057, se advierte una estructura del procedimiento anterior a la apertura a prueba, en donde, presentada la demanda, se va a dar un traslado por 10 días, traslado que se corre al domicilio real del demandado. Se corre el traslado para que el demandado conteste la demanda. Acá se le da la posibilidad al demandado de que plantee excepciones o que reconvenga. Si contesta la demanda, se va a dar un traslado de la contestación de la demanda por 5 días para que el actor conteste lo que se conoce como el segundo traslado. Contestado el segundo traslado y dentro de los 20 días de que se hubiese contestado el mismo o vencido el plazo para hacerlo, se debería fijar la audiencia preliminar que en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires se encuentra prevista en el artículo 38. Algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que aluden a los requisitos tanto de la demanda como de la contestación de la demanda, que hacen al objeto, a los hechos, a la pretensión, las que deben ser fijadas con claridad en estos escritos constitutivos. Por ejemplo, transgrede el principio de congruencia el fallo que se aparta del objeto del litigio determinado en la demanda y contestación, comprometiendo la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal que debe primar en toda controversia judicial. En otro precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estableció que, si bien por el principio iura novit curia corresponde al sentenciante el encuadre jurídico adecuado
con prescindencia del derecho invocado por las partes, éstas deben explicitar en los escritos de demanda y contestación y acreditar luego los presupuestos de hecho en los que basan su petición. En otro precedente, González contra Amundaraín, Rafael y otras sobre despido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires expresó: es la esencia de los escritos constitutivos del proceso el cumplimiento por las partes de la carga de determinar con claridad y precisión sus pretensiones. En los autos Barroso contra Dicci, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires desestimó la demanda por tener ya defectos. Expresó el más alto tribunal provincial que no puede tener andamiaje la demanda que exhibe una manifiesta deficiencia técnica en virtud de que su contenido no responde a los recaudos mínimos exigidos por la ley, toda vez que del mismo no surge el marco fáctico ni jurídico en que se sustenta la acción deducible. Asimismo, a la luz de la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no corresponde, no es posible la variación de la causa y el objeto del proceso al contestar el traslado previsto por el artículo 34 de la Ley 15.057. La oportunidad de contestar el traslado previsto en el artículo 34 no debe ser utilizada para alterar los términos en los que quedó trabada la relación procesal. El artículo 35 de la Ley 15.057 regula la intervención del asegurador en el proceso. Establece el artículo que cuando exista un seguro en virtud de una ley que autorice sustituir la responsabilidad patronal, la intervención del asegurador en el juicio se regirá por las normas establecidas en la presente ley.